Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: seguro que estás ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿no hay más muchachos? Y él le respondió: todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: levántate, úngelo de parte del Señor, pues es este. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz por el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia, verdad son frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas, pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen ocultas, pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Todos. Caminaré en presencia
del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Volvieron a preguntarle al que había estado ciego: ¿y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: soy yo. Lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Y él le dijo: creo, Señor, postrándose ante él. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, en este cuarto domingo, recordemos: Jesús, el ciego, la luz. En lo que hemos trabajado ya durante 3 domingos, ya hoy el cuarto,
y en 15 días estaremos en Domingo de Ramos. Hemos dicho, cuidado, que somos humillados por la tentación, pero que si conociéramos y más aún comprendiéramos la Escritura, no caeríamos en ella. ¿Por qué? Porque Jesús, cada vez que fue tentado, se defendió y supo salir adelante con lo que dice la Escritura. Por eso al segundo domingo insistía, exaltados por una transfiguración. ¿Qué significa eso? Que si conocemos realmente, y recuerden que al centro de la ley y los profetas estaba Jesús, entonces cuando yo tengo ese encuentro con Él, mi vida es distinta. Y esa vida distinta es la del discípulo, que no se engaña, que no vive en las tinieblas, que no vive como el ciego, sino como hijo de la luz. En la segunda lectura, el apóstol Pablo, carta a los Efesios, lo dijo. Y son muy interesantes los textos de Pablo. Ustedes antes eran tinieblas, pero si conocen a Jesús, son luz en el Señor. ¿Y el fruto de la luz en qué consiste? En toda bondad, toda justicia, toda verdad. Cuidado, que hay quienes se engañan en su propia verdad, que es una vil mentira. Oiga, hay gente a tal punto mentirosa que se cree su mentira. Se cree su mentira. Y en ese mundo viven, en una espiral que crece cada día porque necesitan otra mentira para cubrir otra y otra. Y siguen viviendo al final como hijos de la luz. No, de las tinieblas, porque no escuchan, no saben entender. ¿Dónde se queda la bondad? Y sobre todo la justicia, porque reclaman ser tratados de la mejor manera, pero no viven de la misma forma. Muchas veces exigimos lo que no damos. Compórtense como hijos de la luz, dijo el apóstol Pablo. Por eso hoy, cuando nosotros queremos dar el paso, recuerden una expresión de Jesús: soy la luz del mundo. Así le dijo a sus discípulos alguna vez que preguntaban, ¿y entonces qué hacemos y para dónde pegamos? Y Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. Tengamos en cuenta esos elementos, ¿cierto? Está ahí escrito. Vean, en la oscuridad de la noche nadie ve. En la oscuridad de la noche todos resultamos siendo ciegos. Es una verdad. Mire, usted conoce su casa, y si usted conoce su casa, usted sabe por dónde se mueve. Usted se da cuenta cuando alguien se metió a su casa, porque de pronto, como no conoce y no ubica espacios, ¿qué hace? Ruidos. Ruidos. Y detrás de esos ruidos pueden venir otros estragos, cuando la pedagogía de Dios con nosotros es un camino de silencio. Pero miren, todos resultamos siendo ciegos en la noche. Es como cuando nos dicen igual que el sueño de la noche es un momento de muerte. El sueño de la noche es una pequeña muerte. Usted no es consciente de nada, no sabe qué pasa, y por eso algunos dicen, la mejor muerte es esa, uno acostarse y no levantarse. Pero si usted se levanta, ¿qué hay? Un nuevo amanecer. Ya lo hemos meditado. ¿Qué significa amanecer? Amanecer. Y ojo, al llegar la luz, el que cierra los ojos permanece en tinieblas, como cuando tanto nos repiten, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ojo, al llegar la luz, el que cierra los ojos permanece en tinieblas, mientras el que los abre recibe la luz y es iluminado por ella. ¿Por qué decimos nosotros que podemos ver? Porque a nuestros ojos llega la luz.
El día que nos llegue esa luz, vamos a ser invidentes. Y vean, ¿cómo se puede ir trabajando en esto tan especial para que nosotros no perdamos esa capacidad de visión y la vamos perdiendo? Les garantizo que si alguien se pone mis lentes, va a decir, uy, ese padre es ciego. Y yo me quito los lentes y ¿qué veo? Bultos. De colores, pero bultos. Me recuerda otro pasaje del Evangelio, cuando Jesús sanó a un ciego y le preguntó, después de orar por él y ponerle las manos, ¿ves algo? Y el tipo le dijo, parecen árboles que se mueven. ¿Cómo era de ciego que no distinguía a una persona de un árbol y que el árbol se movía? Ah, claro, si yo me pongo mis lentes, aparte de que los veo bien bonitos como son, me veo yo más bonito de lentes. ¿Cierto? Pues eso es una verdad. Si yo me quito los lentes, y yo uso lentes desde los 13 años, no me reconocen. Es toda esa historia. ¿Por qué? Porque esa luz nos llega y esa luz nos ilumina. Y el que la recibe es iluminado por ella. Y allí es donde decimos que es bueno dar pasos. Miren, el relato del Evangelio, como la primera lectura, es muy bonito lo que traza un itinerario bautismal. ¿Qué es eso de un itinerario? Marchar de un lugar a otro sin detenerse por largo tiempo. Pero a donde llegas, dejas algo. Y a donde llegas, te llevas algo. Esto es un dar y recibir. Esto es un sembrar y cosechar. Pero ojalá siempre con la intención de hacer las cosas de la mejor manera. Y todo este tiempo de Cuaresma es un camino de iluminación que nos hace hombres nuevos nacidos de lo alto. ¿Qué es lo que más recordamos? O uno de los signos más importantes en la Pascua, que será dentro de 20 días. El ser asperjados con el agua de la fuente bautismal. Miren, hombres nuevos nacidos de lo alto, como lo dice el mismo evangelista. Claro, porque de la carne nace carne, pero del espíritu nace espíritu. Y a eso debemos apuntar nosotros, a ese nacer de lo alto. Pero recordando esto, el reto es ser portadores de luz y mirar al corazón, no como en la primera lectura, que le preguntan a este papá, ¿sus hijos qué? Y saca al que más quería, al mayor. Todos los papás tienen preferencia por el hijo mayor. ¡Oh, María! Algunos dicen que no, yo los quiero a todos por igual, y eso es mentiras. Sacó al mayor y le dicen ese no y otro no. Y al final cuando le preguntan, ¿queda otro? Sí, por ahí, pero ese es el más endeble. Ese muchacho yo no veo futuro, toda la cosa. Porque nos equivocamos. Mientras los seres humanos miramos con los ojos y miramos en apariencia, Dios se fija en el corazón. ¿Qué encontró Dios en el corazón de David? ¿Y por qué David fue el elegido y fue el ungido? Ahí tienen. Vean esto. El reto está en ser portadores de luz. Ese hombre que fue curado por Jesús, cuando le preguntaron, ¿quién hizo esto? Él dijo, ese hombre que se llama Jesús. ¿Qué piensas de él? Que es un profeta. Pero el texto terminó diciendo que creyendo en el Señor, se postró ante él. Soy yo, cuando incluso decían, este no es el ciego, no, se le parece, no, es otro, no, sí es, soy yo. Lo mismo que dijo Jesús, soy yo esa luz. Ahora, si usted quiere ser portador de luz, asuma el reto. 1, ser personas de luz, que llegando a donde hay tinieblas, irradiando la luz, ayudan a transformar con humildad y sin arrogancia. Porque no somos muchas veces luz, porque somos soberbios, porque somos arrogantes y miramos al otro por encima del hombro y nos creemos ya por encima del bien y del mal. Fariseos, escribas hipócritas, como dice Jesús en el Evangelio. Si usted se cree más que nadie, para nada. Si usted se ve como uno entre iguales,
no soy menor que nadie, no soy menos que nadie, tampoco soy más que nadie. Empiezo a hacer luz. Irradiando la luz, ayuda a transformar con humildad, sin arrogancia. Y el otro elemento, ser discípulos de Cristo es llevar la luz a los demás. ¿Cuánto no hemos hablado de eso? ¿Cuánto no les he hablado yo en los 3 años y 2 meses de estar con ustedes? Seamos testigos de esa luz, llevemos esa luz. No hay nada que hacer. Si no queremos escuchar y si deseamos vivir como ciegos. Y hasta hoy, siempre agua o fuego, vida o muerte, bendición o maldición, luz o tinieblas. ¿Qué hemos elegido? ¿Qué hemos elegido? Miren, ahí les acabo de sintetizar todos los 4 domingos. Pero usted es el que elige. Y usted es el que decide vivir como hijo de la luz, en bondad, en justicia y en verdad. O vivir entre el fuego, la muerte, la maldición y las tinieblas. ¿A quién obligo? A ninguno. ¿A quién le propongo que haga una pausa en su vida y revise cómo está viviendo y qué quisiera vivir? A todos. ¿Quién elige? ¿Por qué opta? No se haga el ciego, no se haga el sordo, no se haga el bobo, que así se queda. ¿Y a quién escuchamos? ¿A quién seguimos? Y sigo recordando, puedo conocer la Escritura, pero si no la comprendo, es como si no fuera para mí, y por eso persisto en vivir en las tinieblas. Yo siempre digo, como enseñaba la mamá, qué bueno hacerse del lado del más fuerte. Y para mí el más fuerte es Dios. Dios, así parezca que lleve la contraria. Imagínense, y ya termino, que 4 niños se subieron a una barca. Y cuando se subieron a la barca, como medio desobedientes, que les habían dicho, cuidado, que lo que se viene es una tormenta, pues se fueron en su barca, se vino la tormenta, y ese oleaje los sacudía, los movía de un lado y del otro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y con el susto, y empezaron 3 de ellos a sacar agua para que no se fueran a hundir. Y sacaban agua, y otro echaba agua. Y mientras los 3 sacaban, el otro echaba. Hasta que se le enojaron y le dijeron, ¿es que no nos quiere ayudar, hermano? No sea bobo, vea que lo que está pasando es que nos vamos a hundir. Y el niño volteó y les dijo, mi mamá siempre me dijo que estuviera del lado del más fuerte. Yo que me voy a poner a pelear con esa tormenta y ese oleaje. Y así como empezó, se va a calmar. Y es real. También nos lo enseñaron, ¿cierto? Después de la tempestad viene la calma. Pero si hay confianza de verdad en Dios, después de las tinieblas, al final del túnel, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve al final del túnel? El Señor esté con ustedes.